a todos ustedes, bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Cristiano. Estamos súper contentos de poder compartir con ustedes esta nueva jornada informativa donde vamos a presentarles una cantidad de informaciones que hacen a las iglesias y los ministerios. Aquí los titulares. Jorge Lozano, pastor, músico y compositor internacional, nos habla en una entrevista exclusiva acerca de su trayectoria y el porqué de sus principios. Por otro lado, el pastor César Paredes, de la Iglesia de Dios Renacer, ubicada en la ciudad de San Lorenzo, nos detalla el trabajo que realizan. Y por último, ¿usted sabe cómo invertir con inteligencia? La Fundación Principios de Vida nos invita a una conferencia sobre este importante tema. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Y en el Instituto Bíblico Asunción fue presentada una tesis sobre la tecnocultura en Paraguay. Este tema es de suma importancia porque habla acerca de la situación de los jóvenes en la actualidad en nuestro país. A continuación, los detalles. Emilia Iberbuden es el nombre del estudiante de la carrera de maestría en Ciencias Pastorales. El tema que desarrolló en su tesis son los desafíos y propuestas para el entrenamiento de líderes cristianos. Charlamos con el protagonista de esta presentación. Todo el tema de tesis siempre es un desafío, ¿sí? Parte del inicio de la elección del tema, que para mí en particular, como estoy acostumbrado mucho a trabajar en el área juvenil, también mi experiencia dentro de lo que son negocios o instituciones, me hicieron crear una inquietud o una pregunta que tiene que ver cómo se aplicaría un nuevo liderazgo a esta nueva generación, ¿verdad? Principalmente también por cosas que he hecho en el pasado y que de alguna manera uno espera que resulten y a veces no resultaban, entonces queda como una pregunta, bueno, ¿qué fallé? ¿Qué hice? Y me di cuenta que una de las cosas fundamentales fue que el mercado o el segmento o la población ha cambiado. Y de ahí, bueno, surge la necesidad de adecuar los sistemas de entrenamiento de líderes para responder a esas necesidades. El doctor Víctor Val, director del Instituto Bíblico de Asunción, valora la trascendencia de este tema en particular. De hecho, nosotros somos facultad de teología. Esto significa trabajo académico, esto significa preparación para el ministerio y esto significa también un proceso de crecimiento espiritual de uno mismo. Y nosotros, yo creo que tenemos un futuro muy interesante por delante en el contexto de nuestro país, de nuestra sociedad y también más allá de América Latina. Y más vale que nosotros estemos preparados. En el momento de pedirle una reflexión a Emilio, nos indica lo siguiente. A los jóvenes en general, mi mensaje es estudien, chicos, estudien, capacítense, no se cansen de leer, de buscar, hagan preguntas, no acepten todas las respuestas. Tampoco se pongan rebeldes, pero busquen de alguna manera nuevas cosas. Dios les dio talentos y dones importantes y es tiempo que una nueva generación se levante y que responda a las necesidades de este mundo. Y del 8 al 11 de agosto tendrá lugar en nuestro país un interesante seminario Farmaqueia. Este seminario tendrá lugar con jornadas de mañana y tarde y se llevará a cabo en el Hotel Crown Plaza de Asunción. Farmaqueia, frente al reino de Dios, así se denomina el primer congreso nacional e internacional acerca del trasfondo de las enfermedades en lo corporal, almático y espiritual. Esta iniciativa es del grupo de pastores y líderes de Transformación Paraguay. Charlamos con la pastora Lilian de Ruiz, que forma parte de la organización. Y nace como respuesta a una necesidad con respecto a nuestra nación, donde se ha notado un alto índice de centros hospitalares, ¿verdad? Llámese clínicas, hospitales, y también un alto índice de farmacias, especialmente concentrados en Asunción. Y entonces, además, hemos notado que en una investigación de que en Paraguay existe un alto índice de enfermedades llamadas psiconeuronales, llámese locura, llámese bipolaridad, depresión o Parkinson, Alzheimer,
en fin, toda la amplia gama de enfermedades psiconeuronales. Destacamos la presencia de los disertantes internacionales Fernando Oruela, Sebastián Palermo y Eida Diego. El doctor Julio Segovia Altieri, uno de los profesionales involucrados, nos explica cuál es el concepto que se quiere transmitir a la gente que va a acudir al Congreso. La definición en sí de farmakeia es una palabra que viene del griego y significa, de ese nombre farmakeia se deriva el nombre farmacia, que hoy vemos en todas partes. Pero también significa fármaco, droga, veneno. Y hace alusión a lo que un poco ocurren con las drogas hoy en día, que tienen sus efectos positivos y negativos. La gente en general depende mucho de los medicamentos para llegar a la cura. Y como sabemos, esos remedios son elementos químicos que solamente pueden alterar la parte física nuestra. No afecta la parte almática ni espiritual de las dolencias que pueden ocurrir hoy en día. Por último, el pastor Tomás Ruiz, miembro de Transformación Paraguay, hace una invitación a todas las personas interesadas a acudir al seminario. Yo les invito a las personas a que puedan prestar atención a esto y buscar participar, porque va a ser de beneficio no solamente para ellos, sino para toda su familia. Los pastores César y Cecilia Paredes lideran la Iglesia de Dios Renacer en la ciudad de San Lorenzo. A continuación, ellos nos cuentan su historia, que está llena de milagros y de la fidelidad de Dios. En los planes de César y Cecilia nunca se encontraba la idea de asumir el pastorado de alguna iglesia. Pero como Dios tenía otros pensamientos, ellos fueron llamados a aceptar el desafío de ser pastores en momentos muy cruciales en sus vidas, ya que él acababa de recuperarse de un infarto que a consecuencia dejó problemas económicos muy graves. Y un día Dios le muestra a César el futuro local, pero falto de recursos económicos, humanos y logísticos, se lanzaron al vacío confiando de que Dios proveería, y así sucedió. Arrancó el desafío sin miembro, siendo los fundadores mi esposa y yo y 4 hijos pequeños. Y desde ahí en adelante, Dios ha sido fiel con nosotros. Gracias a Dios que hoy estamos hace 5 años que hemos comprado este lugar y estamos en pleno proceso de edificación y creciendo en el ministerio, gracias a Dios. En la Iglesia de Dios Renacer trabaja toda la familia pastoral con el ministerio de jóvenes, adolescentes, alabanza, entre otros. Como familia se encuentran convencidos de que Dios los hace instrumentos para llegar a muchas familias del Paraguay. El Señor nos llamó a un ministerio de restauración. Primero nos restauró a nosotros para restaurar también las familias. Entonces estamos en un ministerio integral. Tratamos de ayudar a los jóvenes, estamos trabajando con los niños y cada área, cada ministerio está funcionando con sus respectivos líderes, directores, que están funcionando como 10 a 12 ministerios están funcionando dentro de la iglesia. El Ministerio Juvenil Identidad de la Iglesia Dios Renacer tiene por objetivo primordial dar a conocer la identidad de Cristo. Como líderes, no se abocan solo a brindar reuniones de jóvenes agradables y entretenidas, sino que trabajan en el gran potencial de cada joven, no solo con la búsqueda del Espíritu Santo, que es lo central de sus vidas, sino también adquiriendo un profundo sentido humano para llegar así a su entorno. Que también puedan saber satisfacer no solamente las necesidades espirituales de los jóvenes que hay afuera, sino que también puedan satisfacer las necesidades humanas que tiene de repente un joven, que es muchas veces uno ve a una persona y yo tengo 2 abrigos, bueno, puedo darle ese abrigo y con eso yo puedo alcanzar a esa persona, no solamente decirle Dios te bendiga y quedamos ahí. Los pastores César y Cecilia cuentan que su experiencia con Dios lleva de por medio un sinnúmero de testimonios de fidelidad divina. Relatan que en una ocasión, en ese proceso de desierto económico, cuando los alimentos comenzaban a faltar, se sentaron en la mesa toda bien preparada como de fiesta y con la Biblia encima, y uno de los chicos agradeció a Dios por el alimento espiritual y físico que recibirían. Oramos todo, dimos gracias. Imagínate el corazón de mamá, no tener nada que darle en la mesa. Solamente Dios puede hacer que uno tenga esa paz que viene, ¿verdad? Entonces llega él contando una experiencia, con una bolsa grande, con víveres
como para un mes. Esa misma mañana César salió a caminar y charlando con Dios le dice que le enseñe en dónde tirar las redes. Entonces una señora conocida de la familia lo llama para realizar algunas gestiones de pagos. Y él gustosamente lo acepta, pero antes de salir para el banco se da cuenta de que había un monto de más y devuelve a la señora el dinero, quien al regreso de César es movida a misericordia por una voz que escuchó que le decía que le dé como forma de pago de las mejores mercaderías de su despensa. Comenzó a cargar leche, nido, fiambre, jamón, pan, lo mejor de la despensa en una bolsa grande, las bolsas de mandioca que son muy grandes. Entonces me llenó en eso, lleno de provisiones como para un mes, y yo salgo eso sobre mis hombros apenas caminando, pero al salir de su casa como a 40 metros me vuelve a llamar la señora. Entonces yo dije dentro de mí, esta se arrepintió. Entonces me dice esta señora, por favor, al irte vos me acabó de hablar y acá tengo $50 que te quiero dar, pero por favor ya no regreses, me dice la señora. Me llenó de provisiones y me cargó $50 en el bolsillo, y yo me voy y encuentro la mesa bien puesta como la mejor mesa, y ese día nosotros no teníamos nada excepto la provisión de Dios. Aseguran que ese testimonio y muchos otros marcaron sus vidas y son entonces pilares de su amor, fe, pasión y fuerza por Dios. Afirman que esas enseñanzas, con la ayuda de Dios, intentan transmitir a los miembros de la congregación. Y de hecho, esta iglesia es fe. Este lugar es una fe porque nosotros entramos en este lugar sin dinero. Nosotros entramos simplemente soltando una palabra de fe y nos agarramos de esa palabra. Y Dios siempre, siempre ha respondido. Reconocen que como familia e iglesia no hubieran podido salir adelante sin la preciosa guía del Padre Celestial. Y a la vuelta de la pausa nos vamos hasta la ciudad de Pilar, donde conoceremos la historia de una iglesia llamada a vencer. No se vayan, que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. Y a continuación queremos dar la bienvenida a nuestro compañero de tareas, Víctor Núñez, quien ya nos trae los detalles y las informaciones del ámbito deportivo. Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Buen día, Belén, feliz domingo para todos. Y hoy conoceremos a una atleta cristiana con propósito. Ella es Karen Riveros, una nadadora de 17 años que está representando a nuestro país, una joven representante de la natación. Ella es cristiana, se congrega en la iglesia Gracia y Gloria de Paraguay, en Asunción, y obviamente llevó todo el cálido apoyo de su iglesia y de sus amigos de, obviamente, Joven Sin Límite, donde obviamente vi en su Facebook la cantidad de apoyo que tuvo en esta participación. Recordemos que tan solo tiene 17 años y consiguió un registro de 58.67. No, fue tercera en su carrera. Obviamente ella está empezando, es su primer Juego Olímpico, tiene tan solo 17 años. Hay que valorar que esta joven atleta que lleva a Cristo en su corazón nadó muy bien al lado de profesionales con mucha más, obviamente, experiencia y mucho más rodaje, pero obviamente tuvo un comienzo más que bueno para ella y para todo el país, obviamente. Ahora vamos a conocer a una iglesia en Capiatá, en la Plaza Costañú, que enseña a niños, jóvenes y adultos a jugar al fútbol y conocer a Cristo. En la Plaza Costañú del barrio del mismo nombre, la ciudad de Capiatá, se viene realizando el ministerio deportivo a cargo de los miembros de la iglesia Piedra Viva. Aquí jóvenes, adolescentes, niños y niñas de la comunidad y alrededores se desarrollan practicando deportes y escuchando la palabra de Dios. Y el desafío nuestro es realmente enseñarles lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Discipularles a ellos y seguir en la vida cristiana, ¿verdad? Este es el segundo año que funciona el Ministerio Deportivo, donde ya se ven los frutos con los niños del barrio. Influyó mucho, sinceramente, en mi forma de pensar y en la forma de jugar también. No teníamos forma de entretenernos antes y con la llegada de la liga comunitaria pudimos entretenernos más y tener una especie de torneo, una especie de objetivo para nosotros mismos, para mí y para el equipo.
La escuela de fútbol de la Iglesia Piedra Viva está a cargo de Pablo Martínez, Carolina Bernal y Yanina Rojas. La escuela recibe tanto a varones como mujeres al equipo. El proyecto contempla un proceso de formación y preparación tanto físico como espiritual. Bueno, en principio tenemos el objetivo de trabajar con el área espiritual porque son chicas que de repente están en familias disfuncionales y necesitan de apoyo de repente emocional, psicológico y también a través del deporte, porque a ellos les gusta el deporte y es como una herramienta necesaria para nosotros, el deporte y también es su vida espiritual. La iniciativa sigue afianzándose y está abierta a toda la comunidad, donde se ve el entusiasmo de los chicos y un cambio de actitud en su comportamiento, mejorando sustancialmente su relacionamiento con el entorno. Y ahora vamos a conocer a un atleta estadounidense llamado Ryan Hall. En un formulario él firmó que su entrenador era nada menos que Dios. Ryan Hall, atleta estadounidense de 29 años de edad, tiene el récord en su país en medio maratón y maratón. Competirá por el oro el próximo 12 de agosto en Londres, donde la acompañará el número 1 de los entrenadores. No hablamos de Mourinho, sino de Dios mismo. Así lo asegura el corredor, que tras terminar segundo en las pruebas de medio maratón, tuvo que pasar un control de doping. Cuando le hicieron que anotase el nombre de su entrenador en la ficha, Hall apuntó simplemente Dios. Alguien del personal de la organización, al leer la respuesta, le dijo que tenía que poner a una persona real, a lo que Hall contestó: se trata de una persona real. En el año 2010, Hall estuvo cerca de dejarlo. Además de su conocida intolerancia al gluten, le diagnosticaron de hipotiroidismo y no era sencillo para él entrenar o competir, combatiendo con la fatiga y la enfermedad. Se retiró de la posibilidad de competir en la maratón de Chicago y su entrenador, Terence Mahon, cuestionó su motivación. Para Hall, esta fue la prueba de que necesitaba un cambio. Si el entrenador había perdido, aunque fuese solo un poco, de fe en mí, era la demostración de que debía cambiar las cosas. Hall mencionó: para mí es importante que mi entrenador creyese en mí. El atleta decidió prescindir de los servicios de su entrenador, pero para él, el entrenamiento desde entonces no ha sido sin una guía. Hall afirma que escucha a Dios para prepararse adecuadamente para la competición. Hall se inspira en la Biblia y en una relación diaria con Dios para afrontar sus entrenamientos. No busca tanto una fórmula en la Biblia para poder competir, según afirma, sino que planifica sus sesiones buscando que Dios lo guíe. Su mujer, Sarah Hall, que también es atleta de élite, apoya a Ryan. No se trata de que Dios te diga cómo correr, como tampoco te dirá cómo construir un ordenador, pero hay cosas que Dios hace que resalten para él y Ryan las aplica en su entrenamiento, explica Sarah. Estaba harto de decir que soy un cristiano, pero no tener un deseo intenso por Dios en mi vida, explicó Hall. Ya quería que mi fe se mostrase de forma más activa y práctica en mi vida, añade. Inspirándose en la Biblia, Ryan Hall ha adaptado algunas costumbres bíblicas a su entrenamiento. Aplica un día de reposo, en el que no se entrena cada semana. Para Hall, se trata de vivir la fe aplicándola a su quehacer diario, de forma que pasé de ser un corredor que era cristiano a un cristiano que corre, señaló. Hasta el momento no le ha ido mal en cuanto a sus resultados. El pasado año se convirtió en el corredor más rápido de Estados Unidos en maratón, al establecer una marca de 2 horas con 4 minutos y 58 segundos en la ciudad de Boston. Así en el Noticiero Cristiano estamos conociendo a atletas cristianos, obviamente, y vamos a seguir conociendo más de los atletas paraguayos que están en las Olimpiadas para, obviamente, dar a conocer todo lo que tiene que ver con esta disciplina y, obviamente, la fe de cristiana. Así es, muy interesante lo que estamos viendo definitivamente. Yo personalmente, honestamente, no sabía que nuestra representante que está en natación, creo que... Karen Riveros. Karen Riveros, exactamente, Karen Riveros, no sabía que ella era cristiana, así que es muy interesante lo que estamos conociendo ahora. Y sí, ya había escuchado de este corredor que realizó esto, escribió que Dios era su entrenador. Y lo da, definitivamente da testimonio de esto al ser uno de los más importantes corredores y al ser número 1. Esperemos que le vaya bien en la competencia que tiene de aquí en adelante. Sí, obviamente el apoyo de toda su iglesia, Gracia y Gloria de Paraguay. Vamos a seguir entonces presentando a más deportistas cristianos y seguimos con más Noticiero Cristiano luego de esta pausa.
comunidades cristianas del Paraguay reconocen el trabajo de 3 hermanos en Cristo. A continuación los invitamos a conocer los detalles. Charlamos con el pastor Santiago Maldonado, pastor de Comunidad Cristiana Asunción, para saber qué representa para la congregación este evento. Estamos teniendo un reconocimiento pastoral. Realmente van a ser reconocidos pastores tres hermanos, ¿verdad? Uno es Carlos Balinotti, que es actualmente el líder juvenil, él va a ser reconocido pastor. El otro es el licenciado Héctor Sánchez, que está en el 4º año estudiando en el IBA, Instituto Bíblico Asunción, de los hermanos menonitas. Él también va a ser reconocido pastor. Y el señor Vargas, Ananías Vargas, de la ciudad de Luque. En Luque tenemos nosotros una comunidad cristiana y el hermano Ananías Vargas va a ser reconocido pastor también. Es un obrero ya vaqueano de muchos años en la obra del Señor y es una honra realmente reconocerlos a estos 3 hermanos en el trabajo pastoral. La función que estos ministros cumplen sigue adelante para ir perfeccionándose en los planes y propósitos de Jesús. Reconocer lo que ya Dios les dio a estos hermanos, ¿verdad? ¿Y cómo se sabe que Dios les dio? Por los frutos. Jesús fue muy simple, él dijo, por sus frutos los conoceréis. Estos hermanos tienen una obra realizada, tarea, testimonio de vida. Entonces, el pastor es el padre de una congregación, el papá, viene a ser la función de un padre. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Que estos hermanos que van a ser reconocidos realmente son padres, porque tienen muchos hijos espirituales y muchos discípulos y tienen cualidades como declara la palabra. Este acto contará con la grata presencia del pastor Ángel Negro, del equipo apostólico de Buenos Aires, Argentina. Y se viene un esperado evento. Estamos hablando del maratón de oración que viene realizándose de forma ya tradicional desde hace 12 años. Este evento busca convocar a todos los cristianos que tengan un deseo y un amor hacia Dios y quieran reunirse para clamar a Él por nuestro país. La Maratón Nacional de Oración tiene como lema en esta edición la misericordia, la gracia y la justicia de Dios para Paraguay, y el mismo se debe a los variados acontecimientos que experimentamos como nación. Esta maratón ya no solo se lleva a cabo en el departamento central, sino en varias partes del país de manera simultánea, y este año ya suman un total de 70 ciudades. El encuentro obedece al mandato divino de ponerse de acuerdo para orar de tal manera a que el Padre Celestial conceda las peticiones. Nos unimos y proyectamos eso, vemos los temas que son de la actualidad, temas por los cuales creemos que sería importante presentarnos delante de Dios, que cada año son de un perfil un poco diferente, pero básicamente son los mismos, porque cada año oramos por la familia, oramos por el gobierno, oramos por el trabajo, por las empresas, oramos para que Dios pueda quitar de nuestro medio la corrupción, oramos por los niños del país. En fin, tenemos unos temas que sí o sí entran cada año. Después hay otros temas que de repente decimos, bueno, ahora por ejemplo estamos en una época que estamos cerca de las elecciones y lógicamente vamos a orar por este tema también, ¿verdad? La receptividad del pueblo cristiano normalmente suele ser muy buena. Sin embargo, aún se debe superar las expectativas cada año. Según el evangelista Walter Neufeld, nuestro país debe aprender a orar más, ya que como cultura paraguaya no se tiene por costumbre general clamar por temas específicos que involucren tiempo y entrega. A la maratón pueden asistir todas las personas que deseen, desde niños hasta adultos, ya que sin restricciones cada uno podrá presentarse a Dios como mejor le agrade. Yo espero que cada cristiano esté en el maratón de oración. Creo que Dios la está esperando ahí. Así que quedarse en su casa sería un poquito ponernos perezosos y tal vez mañana si nos quejamos por las cosas que suceden en nuestro país, no podemos tampoco decir, bueno, yo oré. Es una dinámica maravillosa, nadie se va a aburrir, todos están invitados, la mesa está servida y usted
está invitado a ser parte de esa celebración. La cita es el viernes 10 de agosto a las 19 horas. Arrancamos en el Colegio Johannes Gutenberg en Asunción. Durante las 24 horas de la maratón de oración, constantemente habrá muy buena música. Se presentarán varias dinámicas de oración. Además, se contará con un mapa del país de gran tamaño donde estarán los pedidos a Dios por departamento, entre otras cosas. Estarán presentes 3.000 niños de comedores sociales quienes se acercarán a Dios para orar por nuestro país. Los pastores de diferentes congregaciones también estarán dispuestos a bendecir a quienes desean recibir alguna palabra de ánimo. Estás viendo el noticiero cristiano con la noticia viva. A la vuelta de la pausa queremos hablarte acerca de una actividad sumamente interesante en la cual se estará recorriendo por todo el país. No te vayas, que enseguida volvemos con más informaciones. Y como les decía, estamos hablando del proyecto Dunamis. Este concierto que se realizó en la ciudad de Villa Ayes pretende llegar a todas las ciudades del país y pretende ser un espacio para conocer a nuevos talentos, tanto locales como nacionales, con música y por supuesto con un mensaje que transformará vidas. A continuación, los detalles. El concierto tuvo lugar en el Colegio El Sembrador y fue organizado por los jóvenes del grupo local Íntimo en conjunto con Hecho en Casa Producciones. La idea del concierto nace más que nada por presentar a los jóvenes algo nuevo, algo innovador, porque en la ciudad no hay un grupo representativo en este estilo, ¿verdad? Nace con esa intención, ¿verdad? Luego se une a Proyecto Dunamis, entonces queremos hacer algo para que se conozca más que nada, ¿verdad? Y para que se sienta que verdaderamente los jóvenes estamos haciendo cosas para poder cambiar, ¿verdad? El concierto de Villa Ayes forma parte del proyecto Dunamis, que pretende llevar el arte a diferentes ciudades con talentos jóvenes, brindándoles de esta forma un espacio para poder compartir el arte y las buenas nuevas. Me estuve dando cuenta de que no había mucho espacio para eventos y más aún para nuevos artistas. Entonces, de ahí, de ver un poquito esa necesidad, nació el tema de Dunamis. Gente que no podía grabar materiales o no puede grabar materiales discográficos, tratamos de darles esta oportunidad que graben. Y bueno, por ende, uno quiere grabar como artista y después expresar, mostrar sus canciones. Y no habiendo muchos espacios, con Dunamis estamos creando nuevos espacios y mostrando que si nos unimos podemos. Estamos trabajando Hecho en Casa con las iglesias a través de los eventos de Dunamis. Se están uniendo iglesias de diferentes ciudades o por lo menos iglesias locales de una ciudad. Se unen para este emprendimiento y es algo lindo. Se ve mucha unidad en cada Dunamis, en cada ciudad. La intención de Dunamis es ser una explosión espiritual para generar cambios a través del poder de Dios. En ese sentido, el pastor principal de la Iglesia El Sembrador destaca la importancia de este tipo de actividades. Yo creo que es un desafío a los pastores, a las iglesias, que armemos programas así y no solamente dentro de la iglesia, aunque para los músicos siempre va a ser mejor el local así cerrado para que salga bien las músicas, pero si fuera posible también llevarlo para lugares públicos donde más jóvenes y miles que se pueda juntar y escuchar nuestro mensaje cantando y a través de nuestros jóvenes restaurado por el Señor, bendecido por el Señor, porque yo creo que no tenemos nada que ocultar, tenemos vidas jóvenes transformadas por Cristo y es lo que el mundo está necesitando. Y queremos agradecer a todas las personas que se comunican con nosotros, que nos envían sus mensajes, sus correos electrónicos a nuestra dirección noticierocristiano@redguaraní.com.py. Muchísimas gracias por esas invitaciones, por esas comunicaciones. Y si aún no lo hiciste, queremos invitarte a que nos envíes, que nos cuentes, que puedas destacar las actividades que realizan con tu iglesia o tu ministerio, que con gusto nosotros estaremos yendo hasta donde vos estás y bueno, informando a todas las personas que nos ven acerca de esas actividades. Así que ya sabes, noticierocristiano@redguaraní.com.py. A continuación queremos hablarte y destacar esta información muy interesante. Recientemente estuvimos conversando
con el cónsul en nuestro país de Israel, que tiene ya más de 10 años de destacada gestión en nuestro país. Él destaca la importancia de Paraguay para la nación de Israel y de qué manera nuestro país pudo bendecir a la nación de Israel. El Consulado Honorario de Israel en Paraguay tiene la responsabilidad de tratar los temas pertinentes a las relaciones diplomáticas entre nuestro país y el Estado de Israel. Como país no poseemos una embajada, sin embargo sí lo hay en Argentina, y el encargado de esa nación es concurrente a nuestra nación, y de esa manera podemos tener un contacto directo con Israel. Durante los 10 años de la gestión del cónsul de Israel en Paraguay, el ingeniero Max Haber afirma se han tenido varios logros ante la mencionada nación, como la visita de un primer viaje de altos dignatarios paraguayos en el año 2005. Se han suscrito varios convenios de cooperación, entre otras cosas. Israel fomenta a través de su Centro de Cooperación Internacional de Entrenamiento, Educación, se llama el MASHAF, impulsa periódicamente becas para egresados universitarios, sean en los campos de agricultura, de educación, de temática agrícola, el riego, hasta en las temáticas de la policía y comunidad. O sea que en varios campos, inclusive relacionamiento, entrenamiento a gente en el ejército. Entonces puedo mencionarle que más de 1.000 paraguayos han ido becados a Israel en las últimas 2 décadas y media, y tenemos actualmente un promedio de 30 a 40 personas que van por año a Israel. Existen en promedio unos 30 o 40 paraguayos no judíos que van cada año a Israel, según nos cuenta el ingeniero Max Haber, por tiempo de 3 semanas presenciando cursos para potenciar su capacidad y transferir la temática tecnológica del mencionado país y adentrarlos además en la cultura israelí e impulsar de esa manera el desarrollo en Paraguay. La comunidad judía en Paraguay data de unas 1.000 personas aproximadamente, y según el cónsul, nuestro país cumplió un rol muy importante a la hora de recibir a quienes escaparon del exterminio nazi, ya que en ese entonces era uno de los pocos países latinoamericanos que permitía la inmigración de judíos. A los mayores se los recibió muy bien y se les brindó espacio para que pudieran cultivar y realizar sus quehaceres sin inconvenientes. Este país ha recibido a nuestros mayores con los brazos abiertos. Han ido al interior como inmigrantes, como agricultores, y después se radicaron muchos de ellos en la capital. Evidentemente ha sido muy interesante, muy importante el apoyo que ha tenido Paraguay a Israel, y también no hay que olvidar de que en el noviembre del 47 el voto de Paraguay fue uno de los votos importantes o muy importantes para la creación del Estado de Israel. Paraguay desde hace mucho tiempo viene apoyando muy de cerca el desarrollo de esta nación, que se da a partir del voto paraguayo en noviembre de 1947 para la creación de su Estado. Más tarde, con la firma de acuerdo entre el Mercosur e Israel realizado en la Cumbre de Presidentes en nuestro país. Hoy Israel es el 5º comprador de carne paraguaya, debido a la calidad y apto tratamiento, desde el punto de vista religioso, ya que los frigoríficos se encuentran con toda la alta tecnología requerida. Según lo afirma el cónsul Max Haber, Paraguay se está abriendo ampliamente con una serie de diversos productos. En relación a lo espiritual, como pueblo judío reconocen el cuidado de Dios en toda su existencia como nación. Eso significa que nosotros que hemos podido llegar al Paraguay, o nuestros padres que pudieron llegar al Paraguay, agradecieron a Dios y agradecieron a este Paraguay por permitirles llegar a crear una familia y nacer nosotros en este país. O sea, evidentemente Dios ha jugado un papel fundamental. Yo soy paraguayo, he nacido en Paraguay gracias a que mis padres han sido guiados por Dios hacia Paraguay. Max Haber asegura de que Paraguay podría mejorar la calidad de vida de sus habitantes con educación y mucho esfuerzo, así como Israel lo ha logrado gracias a la educación en tan solo 64 años de existencia. Yo creo que inicialmente como paraguayo que soy, pero de religión judía, creo que este es el momento de entender que existe un ser superior, de que lo que tenemos en Paraguay, toda esta riqueza natural, todas estas bondades que tiene este país, tenemos que explotarlas mejor, tenemos que dedicarnos y cultivar a esta nación para llegar al destino que se merece. Tiene una población joven tremendamente apta. Creo que el destino es de
nuestro, de los mayores, es preparar a estos jóvenes para un mundo más altamente competitivo, y yo creo que en eso también juega un rol fundamental lo espiritual, el convencimiento de que que existe un ser superior que nos guiará, pero al cual no le podemos pedir solamente que nos dé milagros. Nosotros somos los que tenemos que generar el milagro del esfuerzo para que Dios nos apoye en eso. ¿Cómo invertir en tiempo de crisis o cómo invertir cuando el dinero no alcanza? Estas y otras preguntas serán respondidas durante la charla Cómo invertir con inteligencia, organizado por la Fundación Principios de Vida y que estará a cargo de la economista Liliana Mesa. Liliana Mesa, licenciada en Economía y conferencista, es actual directora titular y accionista de Cadien, Casa de Bolsa S.A., fundadora de la Bolsa de Valores y Productos Asunción. Esta mujer tuvo que pasar por situaciones muy difíciles en la vida para que el día de hoy nos hable con tanta propiedad acerca de la economía. Escuchémosla. Mi testimonio yo siempre lo cuento con mucho orgullo, con mucha alegría, porque Dios me hizo pasar por muchas cuestiones económicas fuertes y realmente hasta pasé hambre en mi familia, pasé por enfermedades que no estaban, uno nunca está preparado para una enfermedad que se te pueda presentar en la familia. Bueno, mi papá murió de cáncer y bueno, fueron varios acontecimientos que pasaron uno tras otro. Y en el proceso Dios efectivamente me enseñó y me mostró muchas cosas con relación al manejo del dinero. Aprendí muchas cosas y realmente hoy yo te puedo decir de que sí se puede. Yo tengo 2 empresas actualmente, soy empresaria, trabajo en todo lo que es el tema de bolsa de valores acá en el Paraguay. Y yo le animo a las personas que me están viendo, no importa cuál sea tu situación económica, de que uno puede salir adelante, se puede, con disciplina, bajo los principios que Dios tiene en su palabra, porque como todos sabemos, o aquellos que no saben, yo les cuento que Papá Dios en la Biblia habla mucho más de dinero que de fe. Entonces, ¿por qué? Es por algo. En Asunción tendremos la oportunidad de participar de una charla sobre cómo invertir de una manera inteligente. El evento está organizado por la Fundación Principios de Vida con el objetivo de formar patrimonios financieros familiares. Tal vez la persona que me está escuchando no maneje bien el tema de las inversiones o pueda decir, pero si es que a mí apenas me alcanza el sueldo, ¿cómo hago? Apenas no puedo ahorrar. Y bueno, precisamente a ese público también apuntamos. ¿Por qué? Porque van a empezar a entender la importancia de la inversión. No se trata de tener mucho, tener poco, sino que efectivamente utilizar sabiamente conceptos de ahorro para dar paso a la inversión. Esta interesante charla tiene una inversión de 100.000 guaraníes por persona, incluyendo materiales y coffee break. La conferencia sería en el Hotel Excelsior a las 19:30 horas, el martes 7 de agosto. Me encantaría ver todo tipo de gente, me encantaría que vaya toda la familia, chicos desde 13 años en adelante, para que empiecen a entender la importancia de lo que es la inversión, la importancia de lo que es el ahorro, qué es un patrimonio financiero, cómo se forma un patrimonio financiero familiar. Hablarlo en familia es tan importante, entonces papá, mamá, hijos, todos están invitados. Y a la vuelta de la pausa conoceremos la historia, el testimonio de un gran hombre de Dios que impactó a gran número de generaciones. Estamos hablando de Jorge Lozano, seguro lo recuerdan. No se vayan, enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. Como adelantábamos, a continuación conoceremos la historia de un gran siervo de Dios. Estamos hablando de Jorge Lozano. Él tuvo un encuentro con Dios, Dios impactó su vida y fue usado grandemente para impactar a un montón de generaciones con la música. Hoy es pastor y sigue trabajando para llevar el mensaje de Dios y extender el reino de Dios a toda criatura. Jorge Lozano cuenta su testimonio y afirma de que él no buscó a Dios, sino que él mismo lo encontró.
Durante sus estudios de ingeniería civil en un viernes de inicio de fin de semana, se había peleado con su novia y entonces ese día sus amigos fueron a bailar y él quedó sin pareja. Según nos cuenta Jorge, tenía un hermano que había llegado a los pies de Cristo y siempre le hablaba de su amor, pero en ningún momento le dio demasiada importancia. Sin embargo, esa noche por alguna razón decidió acompañar a su hermano a una reunión donde se encontraban más de 100 jóvenes y un pastor norteamericano quien contaba su historia con Dios. Y cuando este culminó, su hermano le dijo que pasara para que oren por él. Entonces, a regañadientes lo hizo, y desde ese momento se sorprendió grandemente. Solo escuché Padre Santo, es todo lo que oí de la oración. Cerré mis ojos y empecé a ver la luz más fuerte y más grande que jamás había visto, más pura, más blanca, más poderosa. Nunca había visto una luz así, con los ojos cerrados. Sentí literalmente que caí dentro de un océano de amor y oí una voz adentro de mí que me dijo: ¿te acuerdas de esa historia de Jesucristo muriendo por ti en la cruz? Pues es cierto, y lo hice porque te amo. Cuando yo escuché te amo, sentí literalmente que ese océano de amor en el que yo sentía que había caído entró a mi interior y fue algo realmente indescriptible lo que yo sentí. Cuando abrí mis ojos, tenía mis dos manos levantadas hacia el cielo. Estaba yo llorando como un niño chiquito. Ya se habían ido todos, hasta mi hermano ya se había ido. Nada más quedaba el dueño de la casa. Ya habían metido los autos, ya habían recogido todas las sillas. No sé cuánto tiempo estuve así, pero yo lloraba y lloraba. No podía hablar, estaba hablando en otras lenguas y no sabía ni qué me estaba pasando, pero sabía que era maravilloso. Desde esos momentos, Jorge tuvo un encuentro con Dios mismo y se daba cuenta de que al que rechazó tanto era real y sumamente amoroso. Luego de ese episodio lo llevaron a su casa y ni siquiera pudo saludar a sus padres porque seguía hablando en lenguaje angelical. Entonces entró a su habitación y dijo lo siguiente: donde me duerma esta noche y mañana despierte y no sienta la paz, el gozo y la alegría que sentí hoy, me muero. Luego a las cansadas durmió y al levantarse lo primero que se preguntó fue: ¿estará aquí? Y se inclinó ante su cama y sus manos se fueron automáticamente para arriba con el fin de adorar a Dios. Jorge afirma que nunca jamás había levantado sus brazos, jamás había orado, pero en ese momento de nuevo la presencia de Dios volvió a descender. Y ya llevo 39 años viendo a ver si está cada mañana, y ahí está cada mañana. En el proceso de pasar de un simple cristiano a un verdadero adorador, nos cuenta Jorge que él trabajaba ya en su profesión de ingeniero civil, perforando pozos y buscando agua para canalizarlos a todos los pueblos donde se encontraba. Y en pleno trabajo de nuevo comenzó a oír la voz de Dios, llamándolo a ser pescador de hombres. Y por momentos no entendió mucho de qué se trataba. Entonces fue junto a un misionero y le contó. Y fue quien lo guió hacia una beca en Estados Unidos en una escuela llamada Cristo para las Naciones. Allí Jorge lo dejó todo y se fue para aprender de Dios y cómo servirlo. Asegura de que su mente fue renovada tremendamente. Lo que más valoro de haber ido a la escuela bíblica es que a través de su palabra Dios me limpió la mente, la cabeza y me la enderezó y me la puso correcta. Actualmente y desde hace 10 años pastorea una iglesia llamada Amistad de Córdoba. Jorge Lozano deja un mensaje a las iglesias de Paraguay y afirma que si deseamos un avivamiento genuino, solo podemos encontrarlo en la presencia del Espíritu Santo en verdadera adoración. Entonces es muy simple. Yo he descubierto esto: fuerte alabanza, fuerte adoración y fuerte predicación de la palabra desatan el avivamiento en nuestras iglesias. Y con esta información queremos poner punto final a nuestra tarea informativa de la fecha. Quiero aprovechar y agradecerte a vos que estás del otro lado, siempre domingo tras domingo acompañándonos, a vos que nos envías tus mensajes. Gracias por estar ahí y gracias por formar parte de Noticiero Cristiano. Quiero aprovechar igualmente para invitarte que vayas con toda tu familia a una iglesia donde te esperan con los brazos abiertos. De mi parte es todo y nos volveremos a encontrar el próximo domingo en una nueva edición del Noticiero Cristiano. Hasta entonces. Eres nuestro país. Proclama
son justas. Y estás aquí, bajo el amparo del que vela por ti. Bajo el amparo. Y estás aquí, bajo el amparo del que vela por ti. Por ti. Y estás aquí, bajo el amparo del que vela por ti. Estás aquí, y estás aquí, bajo el amparo del que vela por ti. Los niños son el presente y el futuro de nuestra nación. Venimos hoy a proclamar, a contemplar la bendición que el buen Señor nos entregó. Paraguay, mi gran nación, gracias mi Dios por tu bondad. Jehová Saña Nereta, tenemos paz.